Bienvenidos a un programa más de Hablemos de Turismo, emisión número 7 de justamente los días lunes. ¿Cómo andan, muchachos? Buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches, Sergio Daniel Caeli y Darío Escarficia. ¿Cómo estamos? Muy bien, muchachos. ¿Ustedes cómo les ha ido el fin de semana largo? Y es un fin de semana, un lunes especial, un lunes con mucha información. Lunero. Se han expresado muchas voces del sector turismo, han dado su opinión, cómo está la situación de la industria turística a nivel país, a nivel provincia y bueno, y también municipal. Pero nosotros hoy día vamos a terminar con el compromiso que tenemos con nuestra gente que está interesada por conocer lo que presentamos en el Consejo Deliberante, el último eje que hace hincapié en lo que son las políticas turísticas que tenemos que empezar a tener en Guaymallén. Y con respecto a los datos, cómo ha resultado lo que es el fin de semana largo, toda esa información la vamos a empezar a brindar el programa próximo, del próximo lunes, porque ahora no llegamos, tenemos mucha información y bueno, hemos decidido terminar de explicar y de hacer conocer lo que es la exposición en el Honorable Consejo Deliberante sobre lo que fue el paquete de ordenanza que hemos presentado para poder reactivar el turismo y poder salvar a los contribuyentes. Entonces, este punto es muy importante y sobre todo es muy importante para los contribuyentes del sector del turismo. Así que Darío, te dejo con la lectura. Bien. El punto 3 y el último punto son las políticas turísticas en Guaymallén. Política de Estado. La exposición que hoy presentamos no es una simple iniciativa, es una declaración de principios. Es la política de Estado más urgente y transformadora que podemos abrazar hoy y siempre. Es una política de Estado ineludible e impostergable para el porvenir de nuestro Guaymallén. Es una visión de futuro que nos exige actuar con audacia y determinación, conjuntamente sector público y privado. Estamos hablando del proyecto de paquete de ordenanza turística que contiene 3 pilares claves para salvar al turismo local. Contiene la declaración de emergencia turística, un plan inteligente de reactivación del turismo y un programa de alivio e incentivos fiscales, siendo la inversión más urgente, conveniente y rentable que podemos hacer por nuestra gente. Muy bien. Menos es más. La premisa menos es más significa menos tributos, más contribuyentes, menos carga fiscal, más prosperidad. Un pacto de alivio tributario al turismo por el futuro exitoso de la economía en Guaymallén. Sé que el concepto de alivio fiscal puede generar recelo, pero menos tributos es más contribuyentes. No es una contradicción, no es una utopía fiscal, no es un eslogan vacío. Es una verdad económica irrefutable, con una visión inteligente y con una estrategia exitosa de crecimiento económico probada en los mejores países del mundo. Sin duda es una gran siembra que da grandes frutos, porque el municipio no sacrificará ingresos, no disminuye la recaudación real ni afecta el presupuesto actual. Por el contrario, la recaudación se potencia exponencialmente. Pensemos en la inversión estratégica municipal, impulsando el fortalecimiento turístico con tan solo la liberación de la carga impositiva sobre los contribuyentes del turismo. Esto permitirá, por un lado, que el sector privado pueda transformar e invertir esos gastos impositivos en recursos económicos genuinos, para impulsar las promociones turísticas de nivel nacional e internacional, que necesita para fomentar el interés de los futuros visitantes y hacer crecer el flujo de turistas a nuestra ciudad. Pero, por el otro lado, se genera un impacto de dominó positivo económico de recaudación en muchísimos rubros comerciales de las actividades indirectas del turismo, que supera las expectativas más optimistas de la economía guaymallina. Al reducir la carga impositiva asfixiante,
En un momento de emergencia turística y al ofrecer estímulos para la inversión, estamos permitiendo que las empresas turísticas respiren, renazcan y recuperen, reinviertan y lo más importante, que crezcan, que generen más empleos genuinos, nuevos negocios innovadores y más flujo económico para las economías de los distritos de Guaymallén. Al bajar las barreras y la presión fiscal sobre el turismo, fomentamos la formalidad comercial y bajamos totalmente la creciente informalidad actual. Animamos a la creación de nuevas empresas, recuperamos las que ya se cayeron. Las pymes familiares existentes se expanden, estimulando la potencia de la inversión directa y a su vez se genera un aumento sostenible de en la base municipal de contribuyentes indirectos de la actividad turística, produciendo mayor recaudación para el Estado municipal a mediano y largo plazo. Bueno, muy clara la nota, ahí queda muy poco por explicar porque está explicado con detalle todo y esto no es nada nuevo, no es algo que hemos inventado nosotros, esto lo dice la economía, lo ejecutan los otros países que son potencias mundiales en lo que es el turismo. Menos tributo, más contribuyentes. Tenemos ahora en Guaymallén un 33% que está en terapia intensiva. Le vamos a seguir cobrando más tributo a esta gente para que ya directamente desaparezcan del mapa, porque acá no tienen en cuenta esta década de tantos impuestos y sobre todo el momento de pandemia, 2 años de pandemia que no han hecho que el turismo tenga un beneficio especial para que se pueda reactivar. Entonces, es algo claro lo que acabas de leer y creo que se entiende perfectamente lo que es el beneficio para la comunidad y para la economía de Guaymallén. Sí, un ejemplo muy claro sería, somos 30 personas que pagamos 100 pesos por mes. Es mejor tener 100 negocios, 100 establecimientos que paguen 30, 40 pesos por mes. El municipio va a recaudar mucho más y no nos asfixia. Por eso hay tanta gente en la clandestinidad operando. Claro, pero si a eso nos damos cuenta que el turismo está paralizado, no solo en Guaymallén, sino Guaymallén es el anticipo de lo que va a pasar después en Capital si acá no hay un plan inteligente de reactivación del turismo. Guaymallén lo sufre primero y es el último dentro de lo que es el Gran Mendoza de reactivarse, cuando viene el turismo o cuando vienen las bonanzas del turismo. Pero hoy en día el contribuyente no tiene turistas. Entonces ya no tiene 100 días, por lo menos antes tenía 100 días al año, donde podía trabajar y con lo que recaudaba vivía todo el año. Hoy día no tiene ni siquiera temporada de verano ni temporada de invierno. Ahora ha habido como una temporada de fin de semana largo, pero no le alcanza. ¿Y el municipio qué hace? Más regulaciones, más aumento y no va ni siquiera con la línea de la inflación. Los últimos aumentos son increíbles, Sí, lo de estos últimos meses, el impuesto de comercio. Entonces, ¿en base a qué aumentan a la industria del turismo? Hacen todo para que cada vez se haga más imposible mantener nuestros establecimientos y por eso tenemos los establecimientos cerrados en este momento porque no se puede trabajar, no hay plata para pagar al personal, a todo lo que es ese material humano que necesita la industria del turismo. Aparte es fundamental el desarrollo del turismo porque así el Estado se puede achicar y puede aumentar la mano de obra en el sector privado. Entonces la gente del Estado se puede trasladar al sector privado con una garantía, con una seguridad de trabajo. Pero en estas condiciones es muy difícil y hay que tener en cuenta porque también consideran que Guaymallén no es un centro importante en el Gran Mendoza. Entonces tenemos que tener en cuenta que no es, en el caso mío, mi papá invirtió en el departamento y muchos que invirtieron en el departamento es porque vieron realmente que podía tener capacidad de desarrollo, que con los años se fue perdiendo. Estamos hablando no de solamente 5 o 10 años, sino de décadas.
Sí, increíblemente lo que se ha invertido, la cantidad de dinero que se ha invertido en el municipio, pero bueno, nos hemos ido acostumbrando a una economía cerrada y a generar mayor impuesto, porque Guaymallén no era un departamento donde los tributos eran tan caros. Hoy día se equiparan con la ciudad de Mendoza y no sé si en alguno... Lo supera. Lo supera. Sí, sí. Por las estadísticas, o sea, por las encuestas y por los datos que estamos recibiendo de nuestros socios en comparación con lo que es el derecho de comercio de capital, lo está superando y no podemos competir con capital, no estamos en igualdad de condiciones porque muchos de lo que es los representantes del Ejecutivo y del Legislativo no ven a Guaymallén como un destino turístico potente, pero sí para cobrar impuestos, ahí sí lo ven, es que no se termina de entender, ¿no? Sí, sí, es un tema difícil. Bueno, nos tendremos que sentar a charlar con los representantes del municipio. ¿Seguro? ¿Continuamos? Continuamos con la última parte de esta presentación. Pensemos juntos. ¿Quién se beneficia cuando el turista llega a Guaymallén? ¿Solo los hoteles, operadores de turismo y restaurantes? No. Se benefician también los productores locales que venden sus artículos. Se benefician los alquileres de autos, taxistas y remiseros. Se benefician los distintos comercios barriales y un montón de rubros de servicios más. También se benefician las constructoras que levantan nuevas infraestructuras y que remodelan las existentes. Se benefician aquellos rubros comerciales que indirectamente proveen servicios y productos a estos eslabones de la cadena. Pensemos en proveedores de servicios tecnológicos, empresas de desarrollo de software turístico, sumemos a la comunidad de microproductores de artículos regionales y culturales, sin desconocer a esta vasta red de microemprendimientos que nacen al calor de un turismo vibrante, además de un sinfín de emprendimientos que hoy no existen como contribuyentes por la crisis económica. Por eso, señora Presidente, decimos no a las políticas que asfixian a nuestras empresas, comerciantes y emprendedores. Decimos no a la baja de la patente comercial, no a las clausuras y no a la pulverización de los actores del turismo por deudas contraídas. Ahora decimos sí a las políticas de Estado, a través de mayor expansión económica, haciendo crecer la economía. Decimos sí a la rehabilitación del turismo. Decimos sí a más oxígeno al contribuyente y decimos sí a la flexibilización de todos los trámites burocráticos para el desarrollo ágil y urgente del sector privado del turismo. Consenso público-privado. Este proyecto es más que un paquete de ordenanza. Es una semilla del consenso público y privado. Es la demostración que cuando nos unimos, cuando dejamos de lado las diferencias, las distintas ideologías políticas y priorizamos el bienestar de nuestra gente, somos capaces de lograr lo impensable en el camino de lo ideal. Señores concejales, los invito a unirse a este sueño, a ser parte del consenso público y privado, a gestionar los instrumentos eficaces y a aprobar este paquete de ordenanza para sacar al turismo de terapia intensiva, rehabilitándolo para que vuelva a la senda de la gloria que merece. Será el inicio de una nueva era de prosperidad y de grandeza de la dirigencia empresarial y de los dirigentes políticos del Poder Legislativo de Guaymallén. Hagamos vibrar a Guaymallén con una fuerza de su turismo. Perfecto, Darío. Muchísimas gracias. Bueno, muy claro, como pueden ver, lo que hemos presentado. Y lo que hemos presentado no es una crítica solamente vacía, sino simplemente una crítica constructiva. Y también nos hacemos cargo del compromiso y el protagonismo que tiene el sector privado. Pero necesitamos ese alivio fiscal, necesitamos salir de la asfixia y poder empezar a trabajar concretamente en un plan inteligente y estratégico de turismo. Sabemos que estamos en un destino como Guaymallén y por eso lo hemos planteado en todo lo que es este proyecto con datos concisos, clave y cómo levantar el turismo en Guaymallén, que nunca se tendría que haber caído y que nunca el Estado tendría que haber dejado
de apoyar, porque recordemos que esta Cámara de Turismo se formó porque el Estado en el 2001 impulsó la creación de la Cámara de Turismo y a su vez también empezó a tener un régimen de alícuota cero, lo que eran los impuestos, y eso potenció más a los pocos contribuyentes del turismo y empezamos a crecer. Hoy día lo que hemos perdido es incalculable, porque hemos perdido casi el 67% de la cantidad de contribuyentes que tenemos. Y hay muchos que están en la ilegalidad. Esa ilegalidad no es culpa del sector privado, esa es culpa de estas políticas asfixiantes y donde todos vamos a terminar si esto no cambia. Totalmente. El tema que lo bueno que se logró en el pasado se fue perdiendo porque no quedaron como políticas de Estado. Tal cual. Entonces ahí lo bueno que hace algún gobierno, viene otro de otra bandera y lo suele cambiar. Tal cual. Y porque no quedan fijas como política de Estado, y eso es lo que tienen que entender también los gobernantes. Claro, porque también en esto se han unido, porque nosotros no vamos con el actual gobierno que tiene. Esto estamos hablando de un periodo de más de 10 años, donde Totalmente. ha sido transversal a los partidos políticos que les ha tocado gobernar, porque esto ha sido una caída libre, hasta el momento actual, pero los atraviesa todos. Totalmente. O sea, después del 2005, 2006, que duró esa bonanza, que éramos un turismo que nosotros nos vimos beneficiados por los chilenos, porque la diferencia era de 3,5 Sí, los valores. chilenos, pero, muchos europeos, brasileros. claro, entonces, ¿qué pasó? Eso se colmó y se empezaron a ver que la actividad turística estaba bien, todo lo que era la industria turística se estaba desarrollando y empezaron a sacarle el tema de las alícuotas cero, tanto provincia y tanto municipio. Y cada vez más exigencias, cada vez más regulaciones, y esto no es de un gobierno, esto es de un sistema de gobierno. Y lo que vos dijiste muy claro, lo que hizo el Ejecutivo no se transformó en política de Estado a través del legislativo, cosa que pasa como pasa en los países o en los destinos turísticos vecinos que tenemos de manera internacional, donde sea el gobierno que entra, se respeta lo que es la política de Estado. No tienen problema con el tema de la moneda, no tienen que sufrir tantas crisis que ha sufrido el sector, porque hay un respeto a la política de Estado. Y eso es lo fundamental, que tenemos que empezar a participar activamente los dirigentes de turismo en estos proyectos constructivos de políticas turísticas a nivel del departamento y a nivel también provincial. Que es lo que sucede en los países serios, que respetan Normales. las políticas de Estado. También tenemos que tener en cuenta que entendemos que el municipio tiene que cobrar impuestos, que la provincia tiene que cobrar impuestos porque siempre hay que hacer obras para la infraestructura y para la vida de los mendocinos. Por eso tenemos la propuesta de menos es más, menos tributos, más contribuyentes. ¿Por qué? Porque necesitamos que la gente pague impuestos, pero no que seamos poquitos los que paguemos impuestos para mantener la mayor cantidad de obras que terminamos asfixiados, ¿no? Quieran o no, hay muchos hoteles cerrados, no sé por qué el gobierno de la provincia no ve ni uno cerrado, Claro. Pero bueno, la realidad es muy distinta, hay que andar en la calle un poquito y se dan cuenta. Claro, tal cual, pero nosotros, aparte de pagar alta carga impositiva, tenemos que también invertir en la promoción turística, en campañas para poder seducir y atraer al turista. Nosotros al turista no lo tenemos acá en Mendoza, lo tenemos que salir a buscar afuera de la provincia y afuera del país. Toda esa inversión que hace el turismo. Totalmente. ¿En qué participa Guaymallén en esa inversión de promoción turística? Si ellos también se ven beneficiados, porque mientras más hoteles, más agencias de turismo, más restaurantes empiecen a desarrollarse, a ellos les empieza a aumentar considerablemente todo lo que es
la parte de los contribuyentes, todo ese segmento de contribuyentes, y a su vez mueve más a las actividades indirectas por los insumos que tanto necesitan los hoteles, los restaurantes y también los transportes. Totalmente. Lo que pasa es que a medida que va habiendo inversión, la misma gente que vive en el departamento se va poniendo más viva, se despierta más y van viendo sus propios negocios en base al turismo, como pasó en el pasado cuando aparecieron los circuitos de bodega en bicicleta, las motos para salir a hacer enduro, todas esas cosas. La gente va viendo su posibilidad de trabajo independiente, que es el que necesitamos para que el municipio pueda recaudar más. Seguramente, y las regulaciones que ¿por qué se fueron muchos empresarios a Chile? ¿Por qué se fueron a otra provincia? Porque Guaymallén no los contenía y verdaderamente no les permitía trabajar con una demanda interesante. Entonces, si nosotros podemos poner un plan inteligente, no solo van a sobrevivir este 33%, sino vamos a empezar a recuperar, por un lado, ese 63% perdido, que son de empresarios o comerciantes que trabajan en la ilegalidad, otros que directamente tuvieron que cerrar las puertas y dedicarse a otra cosa, que si hay incentivo y si hay condonación de deuda pueden reaparecer y pueden empezar a invertir, y también estos que se fueron a otro destino. Ni hablar los nuevos, los jóvenes, que empiezan también a invertir porque hay una hoja de ruta, sabemos a dónde vamos, queremos tener una estadística y un plan donde sepamos cuánto de turismo nacional podemos desarrollar durante todo el año y qué cantidad de turistas internacionales podemos convocar. Esa me parece que es la clave para reactivar el turismo. Sí, esperemos que nos escuchen y a ver si podemos seguir adelante. Tenemos que trabajar todos juntos. Un país se saca adelante cuando trabajan todos y todos tiran para el mismo lado. Bueno, me parece que hemos llegado al final de lo que es la información que queríamos brindarle, que supieran en qué está trabajando la Cámara de Turismo, en qué estamos trabajando los socios de la Cámara de Turismo, cómo nos estamos haciendo cargo de esta crisis, de esta emergencia y cómo tenemos todavía esa fuerza para sacar a Guaymallén adelante. Así que bueno, Sergio Daniel Cadelli, lo dejamos a usted porque ha participado muy poco. No sé, ¿vos lo has retado al director? Escúcheme una cosita, estoy de feriado, no trabajo hoy. No, si salgo, acá estoy, hola. Ahí está. Sí, tiene llamado. Sí, el pelado. Bien, muchachos, vamos cerrando el encuentro de hoy. Seguramente la semana que viene estaremos nuevamente con datos. Vamos a hablar un poco de datos y tenemos la posibilidad, hay varios colegas que quieren exponer su punto de vista y justamente todo esto que venimos charlando hace un par de encuentros, ¿no? Pero bueno, los esperamos la próxima semana. ¿Qué más le voy a decir en la despedida, Darío? Bien, acá con la voz del señor Cadelli. Mi señora me dijo que haga un curso de locutor para tener la misma voz porque suena horrible, pero bueno, los despido y nos vemos la semana que viene. Bueno, cómo no. Estimado José Carlos. Pero muy bien. Bueno, lo conocieron, se dieron el gusto de conocer al director y estamos el lunes que viene. Recuerden que ahora el turismo tiene voz y también tiene participación para que el turismo esté a la altura de los grandes destinos turísticos a nivel nacional y a nivel internacional. Hasta el lunes que viene, los esperamos. Buenas noches.